Hola a todos, bienvenidos a Consenso. ¿Cómo les va? Acá estamos en vivo, como siempre, hasta la 1 del mediodía para poder contarles todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Vamos a recuperar el trabajo de las comisiones y contarles qué es lo que se viene para la semana próxima, porque ya estamos en las puertas del viernes, y en las puertas del viernes habitualmente no hay actividad en comisiones, así que por eso les vamos a contar en todo caso qué es lo que se viene de acá para adelante. Pero hacemos los títulos y les contamos por dónde va a pasar la agenda en el día de hoy. Proyecto de la senadora Alejandra Vigo. Dictamen para poder declarar al Camino de Brochero como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Proyecto de la diputada Gabriela Muñoz. Proponen eliminar el testeo de cosméticos sobre animales. Y les vamos a contar acerca de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, que estuvo presente el Defensor General de la Nación, Julián Langevín, para poder informar sobre la situación. Bueno, hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, como bien decías, vamos a recuperar un poco todo lo que pasó en comisiones. La verdad que una jornada muy agitada, muchísimas reuniones, proyectos que avanzaron, algunas ausencias también. En el programa anterior mencionábamos la ausencia de Peter Lamelas en la Comisión de Asuntos Cooperativos, por ejemplo, donde había sido citado por el conflicto en la CALF, la Cooperativa Eléctrica de Neuquén. Y en mi caso, Meli, vamos a estar charlando del primer tema que mencionaste en los títulos, que es el del cura Brochero, que además es patrono de este canal. No sé si recordabas. No sabía. El cura Brochero es patrono de Diputados TV porque la primera transmisión oficial de este canal se realizó en el año 2013, cuando el cura Brochero fue beatificado en Córdoba. Esa fue el debut de este canal en su primera transmisión, así que le debemos mucho al cura Brochero. Mirá. Por eso vamos a hablar también de él y del proyecto que tuvo dictamen. Dale, en un ratito me contás de quién estamos hablando y cuál es el valor y el aporte del cura Brochero. Hola Gonza, ¿cómo vas? Hola Meli, placer saludarte, renovar el saludo también con Caro, como siempre un placer. En un ratito vamos a estar hablando de un proyecto que sé que este tipo de proyectos te interesan y te gustan porque se salen un poco de lo que es la agenda rígida, política, de lo que siempre hablamos y lo que vendrá en sesiones, y tiene que ver con la presentación de un proyecto de una diputada de La Libertad Avanza sobre la utilización de los animales, en este caso, para la comprobación de si es efectivo o no un cosmético. Sí, el testeo sobre animales o en animales se hace absolutamente en todo, no solamente los insumos cosmetológicos o dermatológicos, sino también sobre todas las moléculas que terminan formando parte de los medicamentos. Esto es un paso necesario para la reglamentación de los medicamentos. Bueno, tal vez hay que repensar si existen hoy, incluso con dispositivos asociados a la inteligencia artificial, para ver si se puede sortear ese testeo sobre ratones, que es el animal concretamente sobre el que se testea. O sea, no se imaginen ustedes que se testea una crema sobre un perro o sobre un oso, sino que se testea sobre un ratón. Es un paso obligatorio en cualquier laboratorio, pero bueno, hay un reclamo en este sentido para que no se evite esto. Vieron que hay muchos cosméticos que dicen que son cruelty free, que es que no han sido testeados sobre animales, más no sé dónde se testean realmente. Entiendo, Meli, que la palabra cruel viene por el tema de, no sé si tendrá que ver, pero se habla de la crueldad contra el animal. Sí. Entiendo que viene por ahí. Claro, sí, ¿no? es libre de crueldad. Quiere decir Sí, que sí. en la trazabilidad de ese cosmético no vas a encontrar que haya sido testeado sobre animales, pues, digamos, si el testeo sale mal, quiere decir que le produce algo malo al animal. Lo que se trata de evitar es eso por parte de asociaciones animalistas. Pero bueno, no sé, realmente lo digo, cuál es la alternativa hoy posible. Yo supongo que la alternativa la traerá la tecnología y que se pueda testear esos componentes de manera más segura, que no les produzcan ningún daño a ningún ser vivo. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, ahora nos vas a contar vos.
Caro, bueno, vamos a empezar con el proyecto de la senadora, pero antes tenemos un tape para compartir sobre este tema. ¿Te Sí, parece? tenemos el testimonio en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la diputada Alejandra Torres de la provincia de Córdoba del bloque Provincias Unidas. Uno de los proyectos que ya cuenta media sanción del Senado es el proyecto que incorpora el camino a Brochero dentro del patrimonio cultural inmaterial en los términos del convenio de UNESCO que ha sido ratificado por la Argentina. Este proyecto, muy simplemente, es el proyecto que eleva y promueve la peregrinación en los aspectos religiosos, de culto y por qué no también el desarrollo de un ámbito regional turístico que tiene que ver con ese camino que realizaba Brochero, un camino que iba desde su lugar de nacimiento, Santa Rosa de Río Primero, a la ciudad de su formación, que es Córdoba capital, y la ciudad tras la sierra, que es la ciudad en donde recibió con mayor ahínco y mayor profundidad todo el esfuerzo evangelizador, así como también el desarrollo del culto religioso y la temática vinculada con la necesidad del progreso urbanístico para mejorar la vida de la gente. Hay que recordar que Córdoba en esa época, estamos transitando el año 1800, a finales de 1800, obviamente la zona del valle tras las sierras de Córdoba era un valle aislado que costaba mucho lograr, ¿no es cierto?, acercarse a las ciudades más pujantes y urbanizadas. Pero muy importante también tener presente este último caso, este tema, que el cura Brochero, nuestro querido cura Brochero, es el primer santo que nació en la Argentina y que falleció en Argentina. En general uno tiene muchos santos, pero que no han transitado toda su vida dentro de nuestro querido país. También tenemos otros proyectos que estamos tratando, vinculados con la futura llegada del Papa León XIV y así también otras cuestiones vinculadas con otro tipo de iglesias. Hay que recordar que Argentina abraza las distintas culturas y nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido, sino muy por el contrario, abrimos los brazos en Argentina para recibir no solamente a cualquier persona que desea habitar el suelo argentino, sino que tenga cualquier pasión religiosa dentro de lo permitido, lícito y transparente. Muy bien, pasaba el testimonio de la diputada Alejandra Torres de Provincias Unidas. Y vamos a hablar de este tema del Camino de Brochero. Recordemos, cura Brochero, beatificado en el año 2013, como mencionaba antes, primera transmisión de este canal, y en el año 2016 es canonizado, que es el último paso, ¿no? Beatificación es un paso anterior, luego sigue la canonización de un personaje que no hay que explicar qué significa para Córdoba ni para el país, ¿no? Lo explicaba bien la diputada Torres, todo el legado que dejó en materia religiosa, en materia de culto, en materia de evangelización, de urbanización también, porque era una zona, como bien decía la diputada, muy aislada en ese momento, la de Tras la Sierra. Y ahí es donde se ubica este famoso camino del cura Brochero, que además estamos en la previa de una peregrinación, Meli. Te iba a invitar a participar de la peregrinación, Pero si ¿cómo te animás. no? Sí, ¿por qué 6 no? horitas de caminata por 28 kilómetros de camino de Brochero. ¿Qué te parece? Un poco dura, ¿no? Y Pero bueno, es un dura, sacrificio. se ¿Vos sale lo hiciste? tempranito. No, pero me gustaría hacerla. Ahora que me estuve metiendo en tema, me gustaría hacer ¿En la serio? peregrinación. ¿Vos, Claro. Gonza, cómo te ves 28 peregrinando? kilómetros son. 28 kilómetros. Caminata sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y de vuelta o solo ida? No, va. Claro, porque ahí está el tema. No, bueno, no, entiendo que ida y vuelta. Generalmente se hace. ¿Y de vuelta? Sí. ¿Ida y vuelta? Averiguaremos. Pero Bueno, la ampolla claro, más porque- chica del tamaño de una palangana. Porque generalmente, por ejemplo, la caminata que se hace a Luján ¿Cuándo? se hace de ida Sí. y a la Te vuelta volvés sale en en colectivo, micro, se sí. vuelve en colectivo. Sí. ¿Y cuánto es la de a Luján? Buena pregunta, pero más o ¿Alguien menos sabe? deben Nunca andar la por ahí, hice, ¿eh? así que no sé. Deben andar cerca. Obviamente esto es una partecita. El camino de Brochero son 240 kilómetros, necesitas varios días para recorrerlo. Ahí ya- La peregrinación es solo 28 kilómetros. La pucha, es un Bien, montón. es bastante, sí. Bien, ¿qué es lo que tuvo dictamen en el día de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto? Y vamos a las placas.
un proyecto de la senadora Alejandra Vigo, del bloque de Unidad Federal, ella es del peronismo cordobés, del oficialismo cordobés, para declarar al Camino de Brochero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Recordemos que este tema ya tenía dictamen la semana pasada de la Comisión de Cultura de Diputados y ahora completó su tratamiento en Relaciones Exteriores y Culto. O sea, ahora mencionamos y culto porque uno dice Relaciones Exteriores no está vinculado, pero sí el tema del culto es una comisión que toca ambas temáticas. Y esto ya quedó en condiciones de ser votado en el recinto, de modo tal que puede ser ley próximamente, incluso antes de la peregrinación que mencionaba. Sería un gran logro para Córdoba en materia cultural, sobre todo, ¿no? Y más que nada en lo que tiene que ver con difundir este camino, que es también un polo turístico, ¿no? La idea un poco es atraer el turismo religioso. Pensemos en todo el movimiento que genera una peregrinación en cuanto a comercios locales, unos 25 municipios que se ven atravesados a lo largo del Camino de Brochero, distintas postas, ¿no? Que ahí el peregrino para. Bueno, genera todo un movimiento económico que es importante para esas localidades, ¿no? Así que también tiene que ver con eso. Vamos a la próxima placa. Mencionábamos, total 240 kilómetros vinculados con la vida y obra del cura Brochero, cuyo nombre en realidad es José Gabriel del Rosario Brochero. Esto es entre Villa Santa Rosa de Río Primero, que es su ciudad natal, y termina en la villa que lleva su nombre, ¿no? Villa Cura Brochero, en el Valle de Tras la Sierra, al este de la provincia de Córdoba. Y el 12 de septiembre, como decía, es la 13ª peregrinación por estos 28 kilómetros. Ya se está organizando. Pero más allá de la peregrinación, también se puede hacer el Camino del Cura Brochero en cualquier momento del año a pie. Hay actividades para hacer en bicicleta, a caballo también. Si no les gusta caminar, se puede hacer a caballo. Sí, igual te la regalo a caballo. Sí, bueno, eso es una opción. Es una opción. Pero y por supuesto en automóvil, ¿no? Sí, bueno, o sea, hay variantes para hacerlo. Lo mismo que Luján. A ver, a Luján se puede ir lógicamente en cualquier momento. Son 60 kilómetros aproximadamente la peregrinación a Luján. Hay una diferencia, pero igual no deja de ser un lindo sacrificio, vamos a llamarlo de esa manera, porque es una caminata importante. Estamos hablando de una medida entre el medio maratón y el maratón, para tomar una referencia en este caso, pero bueno. Bueno, no sé, yo ya me estoy preparando para el 12 de septiembre hacer la caminata. Zapatillas cómodas, claro. Zapatillas cómodas, mucha agua también, ¿no? Mucha agua. Bueno, además de declarar al Camino de Brochero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, este proyecto tiene otro eje, vamos a la próxima placa, que es el hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela en España. Esa está para hacer también, ¿no? El Camino de Santiago. Está interesante. El hermanamiento es de alguna manera trazar una conexión, ¿no? Una conexión religiosa entre ambos caminos, y que se puedan hacer de alguna manera acciones conjuntas de difusión, de promoción y demás, con este fin que mencionaba antes de tener a ambos senderos como polos turísticos y económicos, ¿no? Recordemos que esto del hermanamiento es un acuerdo firmado en el año 2013, que fue el año en el que se beatificó Cura Brochero, entre el gobernador de aquel momento, que era Juan Schiaretti, y el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. O sea que el tema viene desde hace rato. De hecho, no es la primera vez que este proyecto se presenta, pero bueno, en este momento está logrando avanzar en su tratamiento parlamentario. Vamos a los objetivos, lo mencionaba un poco antes. Preservar y difundir el ritual, la celebración y peregrinación, consolidar el camino como un destino de turismo religioso y cultural, y también acciones de promoción conjuntas con España, por esto que mencionaba del hermanamiento de los caminos con el de Santiago de Compostela. Y por último tenemos otro testimonio de la diputada Alejandra Torres, la escuchábamos antes. Decía, el cura Brochero es el primer santo que nació y falleció en Argentina. Fue canonizado en 2016 y tiene una historia profunda e interesante vinculada con la peregrinación,
la evangelización, la promoción de la educación y también el desarrollo urbanístico en el Valle de Tras la Sierra. Sin duda es un tema importante para Córdoba. No descartemos que se vote en la próxima sesión, porque, insisto, esto ya tiene dictamen de todas sus comisiones. No hubo demasiada objeción al respecto, así que es probable que pronto sea convertido en ley, quizás antes de la peregrinación del 12 de septiembre. Así que es un tema que marcha a paso firme, Meli, en el Congreso. Bueno, y lo vamos a seguir de cerca, y ahora que me contaste que es patrono del canal, Sí. más aún no sabía que el cura Brochero además estaba interesado por DTV. No lo sabía realmente, es una Claro. sorpresa para mí. Sí, sí, sí. Es que apenas entras Para- al canal tenés Es que no- la referencia y la fecha. No debo De haber fundación. prestado atención, la suficiente atención, discúlpeme, que me No, disculpen por también favor. los seguidores del cura Brochero, porque yo me la estoy pasando como los cazapokémones, pero cazando molinetes para fichar. Ah, Estoy en esa ahora. estás en Estoy esa. como descubriendo el edificio en función de la cantidad de visores que hay para fichar. Claro. Estoy descubriendo ese aparte mundo. uno entra, aparte concentrado. y No, mira hacia claro. adelante, Lo ya. que siempre presto atención y me encanta son las instalaciones artísticas, las muestras de arte. Sí, Eso muy siempre me espectaculares. detengo a mirar. No Espectacular. todas. Algunas me gustan muchísimo y otras yo siento que no las entiendo tanto, pero así es el No, arte. pero eso está bueno, porque cuando vos ves algo te a soy simple honesta. vista y no lo entendés, te parás, Ah, no, mirás. claro, no digo, viste que yo estudié, no sé si vos sabías o sabían A ver. ustedes, que dentro de mis formación Sí. estudié una especialización en historia del arte, una mini especialización en historia del arte. Entonces yo sé de estas cosas. bueno. No es que sé, pero que entiendo que, o sea, me interesa. Sí, sí. Y algo estudié como unas 10 materias de historia del arte, que es como un minor que haces en una como que haces como un pispeo sobre otra carrera que no es la tuya. ¿Y Claro. qué te llevó a hacer eso? Perdón, ¿eh? Me da curiosidad. No, porque me parece que el arte es una manera de conocer sobre cultura popular y sobre historia. Es una Ujú. manera, digamos, lateral de meterte en los procesos históricos. Mm. Es como las expresiones artísticas. Entonces me interesaba. Y eso. Pero te Interesante. digo, lo bello y lo sublime son categorías, de modo que no es que hay algo que es lindo o es feo. Son categorías dentro del arte. Claro. Lo bello, lo feo y lo sublime. Dentro de lo que es la crítica del arte. Entonces La no es que hay crítica. una obra que es linda, es que vos te parás dentro de la obra y vos la podés completar o no completar. Te puedes interpelar, no interpelar, te convoca, Ujú. te interesa, te gusta, ¿Y te después llegaste a atrae. ejercer en algún sentido o no? No, para nada. Es como un sobrevuelo que haces en otra carrera y te formás en algunas materias sobre otra carrera. Claro. Como decís, Está bueno, bien. yo no me voy a dedicar a esto, Son pero cosas me interesa. complementarias. Claro, sí, exacto. Perfecto. Exacto, entonces quería compartir eso. Entonces Muy te digo, bien. a veces paso, miro, me gusta, me interesa, me detengo un poco más. Hay veces que sigo de largo porque no me convoca esa Sí. muestra. Yo no podría decir si es fea o es linda. Eso No, me parece no, como, claro. Está bien. ¿entendés? Como que Está son bien. categorías más vacías, lo feo, lo lindo. Está bien, me parece Eso. muy bien. Buen Mi instante pequeño- ahí, buen recreo Me falta para la entender. música de fondo de Neusta. Claro. Bueno, nos metemos en la Comisión Bicameral de Ministerio Público. Súper interesante lo que pasó. Allí estuvo el defensor general de la Nación, Julián Langevini. Bueno, se habló mucho del régimen penal juvenil, hay como todos discusiones súper interesantes. Lo que pasa es que nosotros, mientras estaba sucediendo esa comisión, estábamos transmitiendo otras nosotros cuando estábamos al aire. Sí. Entonces yo particularmente me reinteresa como repasar un poco lo que pasó. Tenemos algunos tapes. Hubo discusiones muy interesantes, se habló de, como te decía, del régimen penal juvenil y se habló de, esta revisión que se está haciendo sobre cómo poder cambiar el sistema de enjuiciamiento para pasar a revalorizar el rol de los fiscales como un proceso más acusatorio. De todo esto hablaron, vamos a compartirlo de mano de alguno de los protagonistas. El diputado Sebastián Galmarini estuvo hablando sobre estos dos temas, lo escuchamos. Hace mucho tiempo que no venía el defensor a hacer la rendición de cuentas que manda la ley
y a contarnos un poco cuál es la situación del Ministerio Público de la Defensa. Por un lado, las preocupaciones que tiene con la reforma del régimen acusatorio, con la nueva ley penal juvenil y las dificultades que transita el Ministerio Público en cuanto a recursos. Así que, bueno, mucha tarea por delante, mucho por hacer y, por supuesto, para trabajar en las comisiones en la Cámara para resolver algunas de las demandas que nos dejó hoy y que creemos que son importantes para el futuro de nuestro país. Bueno, ahí está el diputado Almarini hablando sobre lo que se discutió dentro de la comisión y ahora tenemos la palabra del diputado Almirón de La Libertad Avanza sobre la aplicación del Código Penal Juvenil. Ojo, hay un montón de confusión, no por parte del diputado, sino a nivel más social, porque es así. Vieron que la ley ya existe, solo que todavía el régimen penal juvenil no está reglamentada. Falta muy poquito, creo que ahora los primeros días de septiembre, la primera semana de septiembre se empieza a reglamentar. Esto significa que cuando en este periodo ventana, que es hasta que simplemente menores de edad terminan implicados en delitos muy graves, de hecho hace muy poquito contábamos el caso de un chico de 15 que sería bajo el nuevo régimen penal juvenil alguien punible, cometió un asesinato. Entonces, esa persona, muchas personas dicen, ya está, ya va preso o no va a ningún lugar. Bueno, no es que no va a ningún lugar. Los menores que cometen delitos hasta que quede reglamentada la ley del régimen penal juvenil quedan a disposición de la justicia juvenil, los regímenes especiales que son lugares de alojamientos de esos menores. Lo que no le queda a esa persona son técnicamente lo que se conocen como antecedentes, porque como esa persona no ingresaría al régimen penal común, esa persona, por más que, aunque sea brutal, cometa un homicidio o un abuso sexual o algún delito grave, o un robo en poblado y en banda, esa persona lo que no queda es con antecedentes penales, no queda un registro penal. Pero no significa que nadie lo está mirando y que ese menor anda suelto por la calle. Pero es cierto que no le corresponde todavía una sanción equiparable a un adulto que comete ese delito. Pero bueno, esto para que lo sepan porque cuando se aprobó la ley se le dio 180 días para que se reglamente. Entonces estamos todavía transcurriendo esos 180 días que creo yo que se cumplen ahora, no sé si alguien lo tiene el dato Habría preciso, que chequearlo. pero tipo 9 o 15 de septiembre, una cosa así. Los primeros días de septiembre ya ahí entra en vigencia la ley del régimen penal juvenil que incorpora a los menores dentro del régimen penal ordinario común y se los puede sancionar. Ahora en un ratito escuchamos el testimonio que falta al respecto, que es el de Almirón, pero bueno, quería aclarar esto que todavía está generando un poco de confusión, pero no a los diputados, sino a aquellos que lamentablemente resultan víctimas de esos menores. Dicen, ¿cómo? Ahora, ¿y qué? ¿No va a pasar nada con este menor? Y bueno, no es que no pasa nada, pero todavía no está comprendido o alcanzado por el nuevo régimen. Sí, por ahí, ahí es cuando las cosas no marchan a la velocidad que la sociedad pretende. Obvio. La ley está sancionada, falta la reglamentación y además falta, a ver, recordemos que la ley preveía, Meli, institutos especializados, centros de detención específicos para los menores que delinquen, con la idea de que no estuvieran alojados en el mismo lugar que los adultos delincuentes, ¿no? Porque el objetivo final de todo es la resocialización del menor. Y se entiende que compartiendo espacio con un adulto delincuente, bueno, eso no era posible. Tal cual. Entonces se proponía la creación de estos centros, hay que ver porque había todo un tema presupuestario detrás, se discutía si estaban los fondos o no, pero eso es un punto importante a la hora de implementar esta ley. Así es. Bueno, hacemos la primera pausa y en un ratito seguimos adelante y les seguimos contando las cosas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, el tema que trae Gonza, del testeo en cosméticos para animales y este proyecto de la diputada Muñoz, ¿no? ¿Es el apellido? Así es. Sí, así es. Bueno, ya venimos.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, seguimos adelante. Una vez más, esta imagen que parece repetitiva y aburrida de una ciudad gris, nublada, sin sol. Pero la niebla, con niebla. Está desapareciendo igual de a poquito. Eso es un buen indicio. Se ve a lo lejos. Sí. Pero se ve, todavía está. Lo de ayer fue un engaño, la verdad es que... Una estafa, diría Una yo. estafa, realmente. Una estafa. Tuvimos un solcito que nos hizo ilusionar, pero duró poco. Qué derecho, ¿no? La verdad, qué injusticia esto de no Es poder una ver el injusticia. sol. Porque aparte sabemos que está. Sí, estamos en invierno. ¿Y qué me importa? Y bueno, hay que bancar. ¿Qué me importa? ¿Quién dijo que Hay el un invierno diagrama venía? que dice que durante 3 meses tenés invierno. No, pero esto de no ver el sol tanto tiempo... Yo no recuerdo antecedentes recientes De tan poco sol tanto puede día ser. nublado. Por favor, pero debe ser hace 3 meses que no vemos el sol. Sí. Así, de manera como diáfana. O sea, no lo vemos, pero... Yo estoy indignada. Yo voy a presentar un proyecto de ley. ¿Sí? Sí. El día de la indignación por el cielo gris. Ah. Estoy 12, sí. Pensé que O ibas a por salir, lo- por lo pensé que menos ibas a que- salir con una de las teorías que se está hablando ¿Qué? del indio solar y de que desde que partió de esta tierra salió 12 veces nada más el sol. No tenía Que las ese... contaron la cantidad de Y veces. las contaron, sí. Mira vos, no tenía ese... Es una esa cuestión data. también de que está el fenómeno del niño. Sí. Mañana estamos vamos en a hablar de invierno. eso, ¿no? Mañana vamos a hablar de ese tema, que no es menor, pero también estas situaciones que vemos día a día son parte de la situación climatológica. Estamos en invierno. Para mí pasamos un invierno bastante tranquilo. Sí. Quienes Sí. tenemos la suerte de tener un techo, gracias a Dios.
Sí, no aclaramos. fueron temperaturas tan extremas. Pero decimos. No, el fueron problema fueron las temperaturas nevadas en buena parte del país que Sí. cortaron muchos caminos. Digo, eso sí fue muy crudo Sí. en, Claro, en algunas provincias. habló para lo que son las situaciones climatológicas del AMBA, vamos a Claro, suponer, de esta zona. Claro. Para las Sí. en términos de temperaturas extremas, decís vos. Exactamente, a eso iba. Sí, te entiendo perfecto. Bueno, muchachos, vamos a meternos en el tema que traes vos, Gonza, que es el proyecto de la diputada Muñoz, que tiene que ver con regular o revisar esto del testeo de algunos productos sobre animales, sobre todo testeo de productos cosméticos, ¿no? Sí. Pero tenemos a la propia diputada explicando sobre el origen de este proyecto. A ver, la escuchamos. Esta idea surge, creo, desde la ética también, pero también desde las ganas de que el país se ayorne a la actualidad, que sea innovador. También creemos que esta nueva forma de hacer productos cosméticos vamos a poder exportar en otros países, por ejemplo en la Unión Europea. Tenemos lo que es el cultivo celular, bioimpresión de 3D también. Se utiliza primero las células humanas, se planta la sustancia y lo que se quiere ver si hay grado de toxicidad o grado de peligrosidad. Esos son como los dos ítems importantes que testeamos. Y después la impresión 3D, que es algo totalmente innovador, porque no estás utilizando no solamente ningún animal, sino ningún resto de animales. Y después la piel humana fabricada, ¿no? en esto de la bioimpresión 3D. Claro. Y después hay otro que es muy interesante, que lo tengo anotado acá, que es los modelos computacionales. Esto está genial porque se utiliza una base de datos donde ya están todas las sustancias y de qué forma pueden impactar en las personas. Entonces se hace como una predicción de cuánto puede impactar en la toxicidad, en las alergias. Está buenísimo. Bueno, ahí explicaba un poco cómo se origina este proyecto la diputada respecto de, bueno, primero como una cuestión más como filosófica o de postura frente a estas cosas y después hacia dónde se pueden generar nuevos testeos y a ver, tenemos un recorte más de ella. Yo creo que es un proyecto muy esperado por diversas áreas, ¿no? Y diversos bloques de ideas políticas, porque esto es como pensar en que crezca el país, que nos ayornemos a la actualidad, tener empatía por los animales también y entender que esto es totalmente innecesario. Estamos hablando de cosmética, no estamos hablando de medicinas. Es algo que se puede avanzar perfectamente. Obviamente, este proyecto, como verán ahí, tiene sus 14 confirmantes de La Libertad Avanza que acompañaron el proyecto. Yo estoy como titular. También entiendo que lo han planteado otros diputados a este proyecto. No perdura, esperemos que ahora tenga más relevancia, más difusión. También entiendo que muchas organizaciones han juntado millones de firmas para que saliera. Hubo otro proyecto que se llama Stop Testeo, si no me equivoco, el Isolari. Esto no es la prohibición absoluta, de mi lado es más la sustitución progresiva, entender que hay ciertos tiempos y parámetros que necesita un laboratorio para poder ayornarse a las nuevas metodologías. Bien, estaba entonces la diputada Gonza y vos tenés este proyecto resumido en placas. Claro, porque es interesante conocer el tema. Voy a admitir algo, no conocía el procedimiento de cómo se comprobaba, cómo se testeaba, en este caso un cosmético, que puede ser de diferentes formas, ¿no? Podemos hablar de maquillajes, de cremas, ¿no? Meli, ayúdame a hablar de cosméticos porque la verdad hay una variedad infinita. Y es maquillaje, cremas, lociones, puede ser algún tipo de shampoo también, claro. Esos también se testean. Por eso mismo, uso cosmetológico. Es un tema interesante primero para ponernos en tema, conocerlo y después poder hablar de este proyecto que la propia diputada Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza, representante de la provincia de Neuquén, trajo aquí a la Cámara de Diputados con un texto que ya está listo para empezar su tratamiento en las comisiones. Que lo que hace básicamente es propone ir prohibiéndolo progresivamente en animales, esto de lo que vemos en el título, ¿no? El testeo de cosméticos en animales, y esto sería para productos cosméticos terminados
también para ingredientes y combinaciones de ingredientes, porque acá hay un punto muy importante. No solo es en el cosmético final, en el producto final que vos lo ves en una farmacia, que vos lo ves en lo que puede ser un lugar que está básicamente determinado para la venta de los cosméticos, los lugares o los salones de belleza, sino que además también los propios ingredientes, ¿no? Cómo se realiza la cocina de estos productos que después uno los puede comprar en cualquier lado. Vamos a ir a la siguiente placa. Este es el primer punto. De manera progresiva, ir tratando de eliminarlos. También al mismo tiempo, al saber que es un proceso muy largo en cuanto a lo que es básicamente la instalación de este tema dentro de las empresas. De hecho, estaba leyendo que una de las marcas conocidas era Garnier, que era una de las que leyendo se me ocurría que conocía. Hay otras que están en este caso con esta modalidad de libre maltrato contra el animal o crueldad, como se suele decir. Creo que es cruelty free. Cruelty free. Básicamente libre de crueldad contra los animales. Correcto. Y ojo, dije esta marca porque dentro de la lista que vi era la única que más o menos conocía, pero hay otras. El objetivo básicamente de este proyecto, como decimos en la placa, es reemplazar, reducir o refinar el uso de animales, en este caso en la investigación y evaluación de productos cosméticos con métodos alternativos de evaluación. Vos lo decías, Meli, sí. Dentro de este método que se utiliza para los testeos, los ratones suelen ser los animales decididamente principales para este tipo de metodologías. ¿Con qué se pretende ir modificando, reemplazando, en el principio reduciendo o inclusive refinando la utilización de los animales para estos testeos? Bueno, por otro tipo de alternativas, como lo que un poco decía la diputada, con las células humanas, con esta nueva tecnología 3D que puede llegar a ser una máquina la que haga este tipo de testeos sin la utilidad de un animal de por medio y evitando la crueldad. Técnicas in vitro, cultivos celulares, bioingeniería de tejidos, modelos computacionales y otros procedimientos científicos. A ver, cuando se refiere a otros métodos científicos, entiendo que esto tiene que estar abierto a que si este proyecto en algún momento decide avanzar, tiene su aprobación en comisiones, después en el recinto, va al Senado y se aprueba, se promulga la ley, se empieza a aplicar. A medida que pasan los años, Meli, después de ese procedimiento, las nuevas tecnologías y los avances científicos son cada vez más grandes. Entonces, esto también está abriendo puertas hacia los nuevos métodos científicos que pueden llegar a existir. También hay una cuestión de costos. Para que vos hagas o desarrolles técnicas alternativas que no sean ratones, necesitas cultivos celulares, o sea, que haya personas que donen tejido o células parecidas a las que después vos testeás, células, digamos, epiteliales, ¿no? de la piel. Sí, más que nada ella lo decía por el tema de la toxicidad de los elementos. Sí, claro, porque vos no podés desarrollar nada sin testearlo. O sea, no podés vender nada que sea luego de uso humano sin testearlo. Así sea un jabón o un perfume. O sea, vos lo tenés que testear. Porque obviamente te puede generar un daño irreversible. Y se usan los ratones, pero no se usan los ratones en cualquier instancia del ensayo cosmético o el ensayo clínico. No sé, yo creo que acá el problema es básicamente costos, porque todavía no hay una alternativa, me parece, que pueda equiparar el costo de lo que significa ensayar sobre un ratón. Bueno, las empresas entiendo que de a poco lo van llevando a cabo. Sí, evidentemente es una preocupación porque, o sea, para las asociaciones animalistas, o sea, que vos ensayes cualquier producto, cualquier molécula sobre un ratón, o sea, el ratón nadie eligió. Las personas pueden, en algunos ensayos, en algunas instancias de algunos ensayos, pueden elegir
ponerse como estos grupos de prueba de ensayos clínicos, pero es sobre el final del ensayo clínico, que a veces se hace con vacunas o se hace con viste, los grupos de pacientes que pueden apelar para aplicar, quiero decirme bien, para poder formar parte de algún ensayo clínico. Pero el ratón no elige, entonces como el ratón no elige, las asociaciones animalistas dicen, bueno, a ver, ¿y dónde están los derechos de ese animal que es sometido a ensayos clínicos? Sí, estaba buscando a ver si había alguna referencia respecto a lo que pasa es que, claro, como son tan variados los métodos, por eso te digo, hay que buscar caso por caso, es porque complicado. Lógicamente que no va a ser lo mismo hacerlo con Obvio. una máquina que con lo que decíamos las células, como bien mencionaba la diputada, humanas, para comprobar la toxicidad de los elementos en comparativa con lo que puede costar una máquina que te lleve a hacer todo ese trabajo contra el ejercicio que se hace con los ratones, por ejemplo. Sí. Hoy por hoy también se está haciendo mucho en la medicina, que es los que están innovando en términos de materia científica, lo que hacen es desarrollar inteligencia artificial a la que vos la puedas promptear con todos los datos y puedas hacer lo que se llama la medicina de especificidad, o sea, donde vos vayas directamente a un caso muy concreto y le puedas decir a una persona, mira, vos, tu tipo de cáncer es tal y tal y tal, y a vos te va a convenir ir por tal camino, y eso lo que te hace es acortar un montón de tiempo de lo que es la prueba y el error. Pero bueno, hay una cuestión de costos que es muy difícil todavía en nuestro país buscar métodos alternativos. Sí, y ahí es donde está tal vez la traba y la trampa cuando nos comparamos. No es que nos comparamos, perdón, cuando hacemos alusión a las comparativas con otros países que tal vez están más desarrollados o con menos problemas económicos para poder llevar a cabo esto, que en definitiva igual siempre hablamos de empresas. El tema es la legislación a nivel nacional que permita la venta o la industria de esos cosméticos. Por eso hay que ver cómo se vincula la legislación a nivel nacional de esos productos en góndolas con las importaciones y con la industria nacional. Por eso hay que tener en cuenta también estas patas, estas alas que van por separado, pero que con la legislación posiblemente puedan tener un punto en común. Bueno, a ver, esto lo que busca básicamente es el bienestar, en este caso, de los animales. Ya vamos a la tercera placa. Y enfrenta, en este caso, las condiciones de seguridad y evaluación de los productos. A ver, este ítem lo que marca es, como siempre cuando hacemos referencia a distintos proyectos, por ejemplo, cuando hablamos de minería, sabemos que va a haber, por un lado, un fruto económico muy importante para cualquier estado, y por el otro lado vas a tener rápidamente a muchas personas que son activistas del medio ambiente y que te van a decir, ojo, porque este procedimiento extractivo te va a generar una contaminación en un río, por ejemplo, o en alguna tierra. Siempre hay, como de los dos lados, un tira y afloja. En este caso tenés, por un lado, quienes defienden el que no haya un sufrimiento de los animales para poder generar un producto cosmético, y por el otro lado tenés, bueno, ojo, porque estas son las condiciones de seguridad que está comprobado que son las más altas para que después te lo apliques en tu piel, en tu cuerpo, y que no te produzca ningún efecto o ningún efecto contraproducente en tu organismo. El Poder Ejecutivo, en este caso, dice el proyecto de la diputada Muñoz, siempre aclaramos, estamos hablando de un proyecto recientemente presentado, para que lo tengamos en cuenta, no avanzó todavía en comisiones claramente. El Poder Ejecutivo designará una autoridad de aplicación a su cargo. ¿Para qué, Meli? Para promover la validación y adoptación de estos métodos. En este caso, cuando hablamos de métodos, hablamos del reemplazo de lo que es la utilización de un animal por las técnicas in vitro, cultivos celulares, bioingeniería de tejido, modelos computacionales u otros procedimientos científicos. Vamos a ir a la siguiente placa, que esta me parece sumamente interesante y tiene que ver con la coordinación que va a tener el Poder Ejecutivo a través de lo que es la autoridad de aplicación, que cuando hablamos de una autoridad de aplicación,
puede ser un ministerio, puede ser una secretaría, y que va a tener además a su cargo la coordinación de acciones con universidades y laboratorios. Este tema me parece sumamente interesante cuando hablamos de universidades, sobre todo, y los laboratorios. Mantener actualizados los estándares científicos, en este caso, para el avance de esta iniciativa, y además va a coordinar el impulso del desarrollo de tecnologías libres de crueldad animal, con una especie de control, de seguimiento de esta normativa. Y por último, me quedo con una frase de la propia diputada, que un poco la escuchábamos, pero que en los fundamentos, esto no es un textual de la nota que escuchábamos, sino que es básicamente una parte, básicamente, de lo que podemos sacar de los fundamentos del proyecto. Dice: la tendencia internacional actual no se orienta únicamente hacia una discusión ética, si hay o no maldad contra los animales, sino también hacia la necesidad de modernizar procesos productivos, optimizar recursos y fomentar sistemas regulatorios más eficientes. Comisiones, legislación general, la primera competencia, comercio e industria. Serán las comisiones por las que deberá pasar este proyecto, si es que hay una decisión política para avanzar. Es interesante que lo impulse una diputada de La Libertad Avanza, Bueno, ¿no? Porque la sí. agenda de La Libertad Avanza se suele reducir a los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, Es y verdad. está bien que así sea, porque en definitiva lo que hace un oficialismo es votar todo lo que le envía el Ejecutivo. Pero está bueno que surjan también, ¿no?, estas iniciativas Sí. que quizás no pasan por lo económico, pero sí por temas que generan mucho interés social. Así Y que, lo sumo y anexo, Caro, con esto que decís, con dos cosas. Uno, que sea de una diputada de La Libertad Avanza. No es la primera vez que un diputado o diputada de La Libertad Avanza presenta un proyecto contra el maltrato animal. A tenerlo en cuenta, más allá de que conocemos la postura muy clara del presidente de la Nación, de su amor específico para con sus perros, sus hijos, pero acá hablamos del maltrato animal en general, y por ende todo va en camino hacia ir en contra, lógicamente, del maltrato animal. Me da la impresión de que puede ser un proyecto que en algún momento de la agenda puede llegar a claro, avanzar. te referías, Gonza, seguramente a la que llamábamos en ese momento la Ley Conan. La Ley Conan. Claro, ¿se ejemplo. acuerdan? Era el proyecto que impulsaba Damián Arabia, que se empezó a discutir en legislación penal, después quedó ahí. Pero es una agenda, sí, que sensibiliza mucho al presidente y a su hermana, Karina Milei, Por que ejemplo. se ha mostrado muy cariñosa con sus perros, ¿no? Por Así ejemplo. que Thor creo que se llama el perro que Claro, está en y la que- rosada, ¿no? El de Karina Milei, sí. Y que ellos lo mencionan como sus hijos, no como sus perros o sus mascotas, sino sus hijos. Sí, por eso también esta postura, digo, más, yo le llamo animalista, pero esta postura más de que está contemplada en la ley de seres sintientes, ¿no? Y de poder Claro, respetar, exactamente. a pesar de su imposibilidad para expresar sus voluntades para algunas cosas, de poder representar sus derechos y defenderlos. Bueno, me parece que está bueno, es interesante. Y a veces se le baja un poco el precio cuando Claro. va por afuera de la agenda de lo urgente, si se quiere. Bueno, ya terminamos, nos estamos yendo nosotros. Ya viene Mauricio cantando, viene el resto del equipo para seguir contándoles. Hay, la mirada puesta en si puede haber una sesión la semana que viene, así que seguramente los chicos se ocuparán de todo ello. Gracias por haber estado del otro lado, gracias Caro, gracias Gonza. Nos vemos contigo mañana. ¿Mañana? ¿Vengo? Y sí, Ah, bueno. vos sí, Caro no. Y conmigo, bueno, con vos la semana que viene, claro. Así es. Bueno, que estén muy bien, que pasen una linda tarde y ojalá que en algún momento nos regale un rayito de sol, algo. en el cielo. Tengamos Por confianza, favor, tranquilo. eso me gusta. Chau. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149